Muy bien, buenas tardes. Estamos aquí junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, para hacer un anuncio. Estamos junto a las autoridades de la CFI, de la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial, junto también a las autoridades de Action Energy, para poder hacer un anuncio respecto a inversiones que van a ser parte de este trabajo que estamos haciendo de construcción de confianza, de generación de empleo y de nuevas inversiones que caracterizan esta nueva etapa de cambio en la que estamos en la Argentina. Queríamos compartirlo con ustedes y después poder contestar preguntas sobre todos los temas que quisieran preguntar. Lo dejo al ministro que cuente un poco más en detalle. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Efectivamente se trata de un proyecto de inversión por un total de 1.500 millones de dólares, concentrado en la expansión de la planta que tiene esta empresa en Campana, en la provincia de Buenos Aires, que va a generar en la etapa de construcción alrededor de 1.600 puestos de trabajo y después cuando esté en funcionamiento otro número similar. Hay un aporte muy importante de la Corporación Financiera Internacional por 378 millones de dólares. Es el aporte más grande hasta ahora de la corporación en lo que va del año. Y nos va acercando al presupuesto que tiene la corporación, que es el brazo de préstamos al sector privado del Banco Mundial, de alrededor de 1.800 millones de dólares. Estos 1.800 millones de dólares de financiamiento para el sector privado y de impacto directo en el empleo comparan con anuncios por 580 millones el año pasado. O sea que estamos viendo cómo se triplica el compromiso de este organismo internacional. Si lo expandimos al resto de los organismos internacionales, dejando de lado el sector privado, lo que estamos viendo este año, que ya hay compromisos adicionales a lo que estamos anunciando hoy, por 4.000 millones de dólares. Esto compara con un promedio de 2.000 millones de dólares por año en los últimos 4 años. Por supuesto que esto tiene que ver con una Argentina que se pone en marcha, con una Argentina que sale del default, que vuelve a tener conexiones con el mundo y que vuelve a tener condiciones financieras que le permite al sector privado tomar deuda para algo muy importante, que es invertir, poner en marcha la producción y, por supuesto, lo que nos preocupa tanto a nosotros desde el gobierno de Macri, que es esa inversión que genere empleos de calidad, que genere empleos con proyección hacia adelante para la mayor cantidad posible de argentinos. Muy bien, abrimos a preguntas. Perdón. Hola. Liliana Franco de Ámbito. Para el ministro de Economía, si tenía el dato concreto en este ejercicio, ¿cuánto se va a inversión global? No me refiero solamente al anuncio que ha hecho. ¿Cuánta inversión tienen cuantificada que se va a realizar en este año, en este ejercicio? Y la segunda pregunta es, la modificación tarifaria, como incluso en el acuerdo que se celebró con los gobernadores, implica un mayor gasto fiscal. ¿En qué queda o cómo se contempló esa situación? Me refiero a la modificación tarifaria que se dio ayer y me refiero al acuerdo que se hizo con los gobernadores la semana pasada. Gracias. Bueno, empezando por la segunda pregunta, y acá tenemos al ministro de Energía que me va a ayudar si no lo contesto como corresponde. Esencialmente lo que se anunció ayer es ponerle un tope a los aumentos. No va a haber aumentos en exceso de 400%, esto ya se anunció. Estamos atendiendo situaciones específicas que, por supuesto, para cada una de estas situaciones es importante y por eso el anuncio, pero que en la práctica no implica una elevación fiscal importante comparado con el resto del programa y del paquete. Que es difícil de contestar para nosotros, Liliana, porque estás preguntando acerca de la inversión de toda la economía. Nosotros vamos identificando proyectos de inversión. Nosotros creemos que este año la inversión va a estar por encima del 20% del PBI, en parte por la recuperación en inversión pública y en obras de infraestructura del sector público nacional, pero también fundamentalmente por esto que mencionábamos antes, porque la rueda se pone en marcha, porque hay decisión de invertir en Argentina de inversores extranjeros, quizás un poco más lentos los inversores locales, aunque hoy vemos que hay una excepción, antes que
se enojen acá los que nos acompañan, pero en todo caso nosotros vemos que eso ya está funcionando. Estamos viendo incluso que en el primer trimestre del año la contribución de la inversión al crecimiento fue positiva. Estos son números estimativos porque todavía no tenemos los números del INDEC y por supuesto un rebote muy importante en las exportaciones también en el primer trimestre del año, que como ustedes saben, estos son los dos factores de la demanda que van a empujar la economía, que van a aumentar el nivel de empleo y una vez que empiece a aumentar el empleo, por supuesto eso va a arrastrar hacia arriba el consumo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Para el jefe de gabinete, ¿con qué ánimo van a ir mañana al TEDEUM, tomando en cuenta, bueno, el cambio de sede que hubo que hacer, digamos, si nos podría explicar también por qué se decidió cambiar la sede del locro del año de mañana? Y, bueno, de recientes críticas que hizo la Iglesia a través de distintas instituciones, distintos informes que se han hecho conocidos en los últimos días. Bien, ¿no? Y la posibilidad de poder celebrar el Día de la Patria como ha sido a lo largo de toda nuestra historia la amplísima mayoría de las veces en la Catedral Metropolitana, con el presidente de la Nación a la cabeza y con la posibilidad de, como es el espíritu del TEDEUM, un día de agradecimiento que hacemos como país, como patria, la posibilidad del camino que nos tienen que encontrar el 25 de mayo, en un 25 de mayo especial porque es por ahí la fecha que ya arranca un poco más lo que va a ser los 200 años de nuestra independencia, el 9 de julio, ¿no? Que nos va a encontrar en Tucumán con una gran fiesta también de encuentro y como creo en ambos casos un espacio de reflexión sobre los desafíos y los sueños hacia futuro, la posibilidad de encontrarnos como país con ese ánimo de reencontrarnos, de trazar un horizonte común, de entusiasmarnos con esas enormes potencialidades que tenemos como país. Y creo que ese es el espíritu del TEDEUM. Y creo en ese sentido, difiero particularmente un poquito con la idea de que puede haber conflictividad en este momento. No vemos ningún tipo de conflictividad con la Iglesia, ni sentimos ninguna crítica en particular, ni sentimos que si hubiera una crítica eso generara un conflicto. O sea, la vida en democracia justamente no es que todos siempre estemos pensando exactamente lo mismo, sino que celebremos las diferencias de opiniones, nos podamos encontrar en una mesa y tratar de buscar los puntos comunes, encontrar aquellas cosas donde podemos trabajar en conjunto. Y en particular con la Iglesia nosotros compartimos y suscribimos el diagnóstico que han planteado también, y tanto con el Observatorio Social de la UCA como otras referencias, como la de la fragilidad del empleo de muchos argentinos, es algo que hemos dicho hasta el hartazgo nosotros también. Hace ya varios años que hay una situación de un mercado laboral frágil en la Argentina, que no genera trabajo, que tiene muchos argentinos trabajando en negro, que tienen la incapacidad de generar puestos de trabajo en ciertos lugares del país, como el norte, de ahí la importancia del Plan Belgrano, o en los jóvenes, de ahí la importancia de la Ley de Primer Empleo que hemos promovido, o cómo fortalecer más las pymes. Por eso hemos hecho anuncios muy importantes para que las pymes tengan más herramientas. Compartimos esa idea de que además el trabajo es la herramienta de la dignidad humana y personal y que tenemos como que unirnos detrás de ese objetivo de generar trabajo para todos los argentinos. Y también, por supuesto, compartimos plenamente el mensaje del Santo Padre, de Francisco y también de la Iglesia Argentina de la importancia del encuentro, de la importancia del diálogo, de la paz, de la posibilidad de salir de una lógica de una Argentina de confrontación y tener por lo menos de nuestra parte, y creemos también obviamente de la mayoría de los argentinos, esa búsqueda de puntos en común y ese diálogo de vuelta que nos permita celebrar las diferencias, encontrarnos en ellas y a partir de ahí construir caminos distintos. Con respecto al locro, era un tema organizativo, nos parecía que era lindo poder abrir las puertas de Olivos, que es una decisión de la familia presidencial, para que aquellos invitados especiales que había, que vienen de distintas organizaciones sociales y comunitarias, pudieran también conocer ese lugar histórico de la Argentina, que es la Quinta de Olivos, y por eso se trasladó el evento allí. Juan Carlos Bartolota, de la Televisión Pública. Dos preguntas. Para el ministro Pratgay sobre el informe de la UCA
la parte que habla del empoderamiento de los empresarios y la reacción que han tenido con relación al tema del empleo y el aumento de los precios y demás que se menciona en este informe del Observatorio de la UCA, su opinión al respecto. Y para el jefe de gabinete, si tiene algún comentario adicional sobre lo que tiene que ver con los hoteles contratados por Aerolíneas Argentinas y que se lo vincula a usted y al secretario de Comercio. Bueno, nosotros estamos trabajando, por supuesto que hemos visto el informe de la UCA y otros informes y entendemos muy bien dónde está el área más sensible y dónde está el aspecto sobre el cual queremos trabajar con mayor urgencia. Ya lo dijo el jefe tantas veces presidente de la Nación durante la campaña y desde que asumimos. El eje de pobreza cero incluye inexorablemente un capítulo muy importante de retomar el empleo digno, como dijo Marcos recién. Y en ese sentido creo que la opinión de la Iglesia y del Observatorio Social de la Universidad Pontificia Católica Argentina es el mismo objetivo que tenemos nosotros, ¿no? Crear las condiciones a través de estos distintos instrumentos, no solamente los que ya mencionaba el jefe de gabinete, sino también una ley que tiene media sanción y que pasó un poco desapercibida, aprovecho la oportunidad para decirlo, prácticamente unánime, una votación prácticamente unánime en diputados, que es la devolución del IVA a los bienes de la canasta básica. Cuando esto sea aprobado en el Senado va a significar que para 8 millones de argentinos se le va a devolver el equivalente a el 15% del precio de los bienes de la canasta básica. Esto equivale para este grupo de argentinos en zona vulnerable volver los precios de los alimentos al nivel que tenían en enero de este año, ¿no? Entonces, estas son algunas de las medidas que nosotros hemos puesto en práctica. Estamos, como bien dijo el jefe de gabinete, escuchando todas las voces y tenemos la misma preocupación que tienen quienes construyeron, quienes elaboran el informe del Observatorio Social de la UCA. Nosotros heredamos una situación inaceptable desde todo punto de vista. Argentina no puede permitirse tener los niveles de pobreza que heredamos nosotros y nosotros estamos trabajando desde el primer día para ordenar la economía, para que la economía vuelva a crecer, acompañando, por supuesto, en estos meses, en estos primeros meses, a los que están más expuestos y sentando las bases de otra forma de comunicarnos, otra forma de relacionarnos, otra forma de hacer las cosas hacia adelante y que esto nos va a permitir volver a crecer. Bien, respecto a la primera pregunta, a la segunda pregunta, en primer lugar, ningún familiar directo mío tiene ningún hotel. En segundo lugar, no hay ningún tipo de vínculo nuestro con las decisiones operativas de aerolíneas. No sé si en la época del gobierno anterior hubo una decisión para contratar el hotel de la presidenta Kirchner por una decisión de la presidencia de Aerolíneas o de Presidencia de la Nación, pero en cualquier caso nosotros no trabajamos de esa manera, ni con parientes lejanos, ni con amigos o familiares o quien sea. La realidad es que nosotros estamos trabajando para que justamente todos los procesos de contratación, de licitación, sean transparentes. Entonces, pueden quedarse muy tranquilos que la acusación es absolutamente infundada. ¿Qué tal? Martín Bravo de Clarín, para ambos. En un principio la expectativa del mejoramiento de la economía apuntaba al segundo semestre. En los últimos días se empezó a hablar con mayor cautela, incluso el presidente habló de un año. La pregunta es si podrían dar mayores precisiones sobre los tiempos y cómo ve el gobierno el clima social en función de eso. Bien, creo que hago una introducción y después lo dejo a Alfonso. Nosotros siempre fuimos con un mensaje muy claro. Recibimos una economía severamente dañada el 10 de diciembre, una economía que en otros contextos históricos de nuestro país nos hubiera llevado a una crisis de esas que recordamos porque han sido cíclicas en nuestra Argentina. Cada 10, 15 años un gran quiebre económico que genera un daño social, económico y político muy grande. La última fue la del 2001, pero antes del 89 y así sucesivamente. Ha sido una constante en nuestra historia. Entonces, el primer objetivo que el presidente Macri se planteó junto a todo el equipo es poder normalizar la economía en este primer semestre con la menor volatilidad, el menor conflicto social y político posible para poder ir ordenándola, para ir hacia un rumbo de crecimiento lo más rápido posible.
Por eso decimos desde el primer día, todas las medidas que tomamos fueron pensadas en generar trabajo y al mismo tiempo en cuidar a los débiles en esa transición en la que estábamos viviendo. La tarifa social siendo un ejemplo, iniciativas como la que acaba de mencionar de devolución del IVA a los sectores más desprotegidos, la ampliación de las asignaciones familiares o de la AUH. Son todos temas que fuimos haciendo en este primer semestre que concluye a finales de junio, todavía tenemos un mes más. Lo que decimos para el segundo semestre y ratificamos es que se va a ver una merma muy significativa en materia de inflación, que es probablemente la última materia de la emergencia, si se quiere, ¿no? Y de esta transición más difícil en términos macroeconómicos, y que se va a ir notando una tendencia creciente, con ejemplos como el de hoy, de generación de empleo, de inversión, que tienda a que la economía se vaya creciendo lo más rápido posible. De vuelta, eso lo puede detallar más Alfonso. Pero el tema central es que mientras vemos un enorme acompañamiento por parte de la sociedad, el cual agradecemos permanentemente, entendemos que es un momento difícil, pero también entendemos que la mayoría de los argentinos entiende que esto es el final de una crisis y no el principio de una crisis, y que estas medidas que estamos tomando son inevitables y son las necesarias para que podamos estar mejor dentro de poco tiempo, y que obviamente esto va a ser un proceso de menor a mayor. Todos saben que no se transforma todos los problemas de un día para el otro, y por eso hemos hablado que una vez pasadas las urgencias tenemos que ir a los temas más de fondo, como son centralmente el tema de la pobreza, la desigualdad, la falta de desarrollo de muchos lugares del país, la mejora de la infraestructura pública, la capacidad de generación de empleo, ¿no? Que son todos los desafíos que vamos a poder superar una vez que salgamos de esta coyuntura. Bueno, en la misma línea que menciona Marcos, Martín, no hemos cambiado nuestro discurso, todo lo contrario. Estamos empezando a ver algunas señales de que efectivamente todo indica que en la segunda mitad del año va a haber menos inflación y más crecimiento. Nosotros le avisamos y le comunicamos a los argentinos, quizás no con todo el detalle de lo que heredamos, pero con muchísima claridad, que la herencia era compleja. Nos iba a tomar un semestre hacer tres cosas: poner en orden el desorden, reconstruir el vínculo de confianza entre nosotros mismos y con el resto del mundo, y acompañar sobre todo a los más vulnerables, a los que menos tienen y a aquellos que han tenido el efecto colateral de algunas de las decisiones dolorosas que tuvimos que tomar, no por voluntad nuestra, sino por ordenar ese desorden al que hacíamos referencia antes. Como bien dice Marcos, todavía no se cumplió el primer semestre y por lo tanto falta un mes y un poquito más para que entremos al segundo semestre. Hoy tuvimos un número del dato de inflación, del otro índice que seguimos en ausencia del INDEC. A partir del 15 del mes que viene, ustedes saben que esa es otra de las cosas que estamos ordenando, las estadísticas nacionales. Ya el 15 del mes que viene vamos a tener en funcionamiento el IPC, y para septiembre vamos a tener los números de la encuesta permanente de hogares y la primera lectura oficial de la pobreza. Y con eso vamos a cerrar el calendario. Pero hoy se publicó el índice de precios al consumidor de la provincia de San Luis, 3,4%, aproximadamente la mitad de lo que dio el índice de la Ciudad de Buenos Aires en abril. Esto es un recordatorio de que en la Ciudad de Buenos Aires están concentrados todos los aumentos de tarifas. Cuando uno mira dentro del índice y saca los precios regulados, se ve con muchísima claridad que la inflación subyacente sigue bajando y que el precio de los alimentos crece a un ritmo menor. ¿Nos alcanza eso? No nos alcanza eso, pero todo indica, en lo que tenemos en el tablero de control, que vamos a una tendencia de fuerte baja de la inflación en la segunda mitad del año, como bien dijo Marcos recién, y también lo que empezamos a ver son algunos síntomas de que algunos sectores empiezan a traccionar la economía hacia arriba. Bueno, esto que nos convoca hoy es un evento muy importante porque hay una empresa argentina de capital nacional que tiene el compromiso de invertir 1.500 millones de dólares con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial, que va a generar en los próximos meses 1.600 puestos de trabajo. Y como este hay muchos otros ejemplos que nos hacen pensar que ya estamos muy cerca de pegar la vuelta y que por lo tanto yo creo que si algo nos vamos a sorprender
de las buenas noticias en el segundo semestre, pero eso esperamos para cuando se den efectivamente las buenas noticias y celebremos todos que en ese sentido estábamos bien rumbeados, ¿no? Sí, ministro Pratgay, Antonio de Ramo de Radio Ciudad. Lo consulto por un concepto suyo. ¿Usted nota que hay más interés de los empresarios extranjeros en invertir en nuestra economía que de los empresarios nacionales? Yo lo que noto es que hay un interés fuera de Argentina por lo que pasa en Argentina, como yo personalmente nunca lo vi en mi vida. Y son muchos los ejemplos. Ustedes saben cuando nosotros tuvimos que ordenar la situación financiera después de acordar en la Corte de Nueva York y dijimos que íbamos a colocar un bono para hacer ese pago y que íbamos a levantar, si podíamos, 10.000 millones de dólares, que era lo que necesitábamos para el pago. Bueno, nos ofrecieron 70.000 millones de dólares, que es un récord absoluto para cualquier país emergente y para muchos otros países del mundo. Entonces, esta es una medida del interés que hay en el exterior respecto a lo que está sucediendo en Argentina. No era solamente eso. Cuando nosotros recorríamos los centros financieros explicando la situación de Argentina, lo que nos pedían eran proyectos de inversión directa. Hay empresarios afuera que dicen yo quiero invertir en fierros en Argentina. Hoy tenemos el ejemplo. Y también hay empresarios en Argentina que dicen yo quiero ampliar la planta, yo quiero invertir en fierro. Lo que tenemos que lograr es que, bueno, entre esos dos entusiasmos se potencien y que efectivamente algunos proyectos de inversión que están quizás esperando que suceda esto o lo otro, bueno, se animen un poquito más. Pero lo que vemos es un entusiasmo inmenso afuera, como nunca hemos visto, y eso seguramente va a ser un catalítico para que los que todavía están dudando adentro dejen de dudar y se convenzan, ¿no? Última pregunta. Una sola cosa agregaría, hoy justo lo hablábamos con Juanjo y el caso de la energía térmica, ¿no? La licitación, que el Ministerio va a estar comunicando los detalles, pero en cada licitación que vamos abriendo de obra pública o de infraestructura, en este caso energía, se nota un enorme interés de muchísimas empresas que se agrega también a otro fenómeno muy importante que no somos conscientes por ahí, porque en esta vorágine a veces las cosas pasan de largo, que es el impacto de menores precios en la obra pública gracias a la transparencia que hay hoy en el sistema de licitaciones y que eso también va a generar un impacto exponencial, porque no solo la obra pública está siendo licitada de forma transparente, sino que también se consensúan los proyectos, se paga en términos, se coordina con las provincias, se fiscaliza con los obreros de la construcción y eso va a lograr un efecto de aceleración de la infraestructura y de la inversión pública que también va a tener un altísimo impacto en el trabajo y bueno, en la inversión. Buenas tardes. Martín Torino, el cronista, para Peña. Si puede detallar las organizaciones sociales que participan del Locro mañana y si invitaron a Emilio Pérsico del Movimiento Evita. La verdad que no tengo acá la lista, pero después por prensa, en todo caso, se las haremos llegar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.